Muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes, compañeros. Hoy hablaremos de la obra denominada El Tungsteno, obra escrita por César Abraham Vallejo Mendoza. Esta obra será plasmada a través de un documental dividido en 5 momentos, que a continuación mis compañeros pasarán a relatar. César Abraham Vallejo Mendoza es hasta el momento el poeta más grande a nivel nacional y universal, nacido en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad ubicada en la Sierra de la Región, departamento de La Libertad. Nació en marzo de 1892. Es ahí donde se da el inicio a la creación y renovación del vocabulario en temas con respecto a la poesía del castellano, donde plasmó una escritura planteando lúcidamente los problemas de limitaciones en el lenguaje poético, que era utilizado como un móvil de expresión, tanto estética como ética. Fue así que se convirtió en un artista muy intelectual durante su desarrollo, donde se destacó por su gran labor en la lucha ardua contra la pobreza y la incomprensión. Dentro de su trayectoria, la segunda novela, escrita por César Vallejo, denominada El Tungsteno, la cual fue publicada en Madrid en el año 1931, donde una de las grandes editoriales como Editorial Zenit fue quien publicó con el género novela social. Es ahí donde se habla de la expresión de un grito de protesta, donde el autor menciona cómo se da la injusticia, dando a entender que no se trata solo de un cuento donde tiene mensajes asimilados de manera universal, sino que busca despertar la conciencia de aquellos ante la constante desigualdad, así como el abuso de poder que muchas veces lideran en el país. Es indiscutible que Vallejo dio su vida a lo largo de más de 10 años. Esto también implica y significa que Georgette Vallejo no solo mintiera o pudiera inventar los hechos con respecto a la escritura de dicha novela en dicho lapso señalado, sino que ella delindaba la escritura con respecto a su creación. En la obra El Tungsteno hace muestra del realismo social, el cual toma como tema central. Son aquellos sucesos que se relatan en los años 10, donde una empresa de origen norteamericano, denominado Maine Society, logra adueñarse de minas con materiales tungsteno en la zona de Quivilca, ubicada en el departamento de Cusco, ante la indiscutible llegada de la empresa minera, quien se representa por el Mr. Take y el Mr. Voice en la zona del Colca, específicamente en Quivilca, con el fin de extraer los minerales, pasando de una vida poco activa a una con ritmo muy constante, donde se desarrollan actividades comerciales, documentarias, hechos suscitados de maltrato, robo, abuso de poder, violación de derechos, entre muchos otros. Esta es la realidad que se muestra en el día a día, donde se muestra cómo el poderoso logra irse contra quienes en su entonces son los más débiles. Esta obra es un reflejo y denuncia contra aquellos riesgos y peligros de una inserción imperialista en el Perú, que puede observar por intermedio de las grandes mineras transnacionales, quienes en algunos casos son apoyadas por el sector oligárquico local, así como muchas personas oportunistas, donde solo se observa un único interés, que es el lucro económico, donde se observa personas sin escrúpulos, buscando adueñarse a través de la expropiación con precios irrisorios sobre las tierras de los nativos, pagando lo mínimo a los obreros y cometiendo un sinfín de crímenes, abusos de poder contra quienes se encontraban habitando las localidades aledañas. Todo esto respaldado con el nombre de modernidad y el progreso, pero todo esto para el autor también es muestra de esperanza, que puede ser iluminada desde los ideales que buscan proponer una lucha para llegar a una justicia social. Voy a darles a conocer sobre la explotación, lucha de clases y clases sociales referente a la obra El Tungsteno. En esta obra se evidencian las diferentes clases sociales y cómo esto genera una lucha diaria, así como son los explotadores y los explotados, la diferencia entre las autoridades y el pueblo, entre los ricos y quienes son pobres, que existían bajo una estructura social,
quienes en la cima se encuentran aquellos privilegiados, aquellos ligados al gobierno o a la empresa minera, quien se puede mencionar a prefecto, subprefecto Luna, el alcalde Parca, el juez Ortega, el médico provincial Riaño, el vecino notable y el más rico propietario del Colca. Mientras en su base se encontraban el pueblo, quienes serían los que sufrirían el abuso de los ricos, siendo dejados en la miseria social. Esto se evidencia en el argumento de la obra, donde todo se encierra en relación al dueño de un bazar y aquel contratista de obreros para que trabajen en la mina, José Marino, quien de la mano de su hermano Mateo son parte de la sociedad denominada Marino Hermanos, el cual muestra una gran exclusividad comercial con el desarrollo de su empresa minera. Ambas personas eran ambiciosas y muy desalmadas, que inician con arrebatarles las tierras a las personas dominadas indiosoras, quien a cambio solo les ofrecía baratijas y objetos de poco valor. Les voy a hablar del caso de Graciela. Un caso que nos cuenta el autor Vallejo es sobre el caso de violación de quien entonces era una joven llamada Graciela, la Rosada, quien es apostada en el fuego de dados como si fuera cualquier objeto, a quien la dieron a modo de pago en esa borrachera. Fue así como José Merino decide entregar a quien era su amante al comisario Baldassari, con el engaño que sea cuidada durante su viaje, cuando la realidad era que se trataba de un intercambio de favores. Fue así como la ultrajaron por orden de jerarquía social y económica. Quienes se vieron involucrados fueron los patrones Mr. Take, Mr. Weiss, el comisario Baldassari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala, causándole la muerte a la pobre muchacha. Sin total descaro, se encubrieron y con una gran hipocresía fueron al entierro de la joven y sin ningún remordimiento. Fue así como se evidenció el silencio de la justicia ciega, el cual dejó impune este delito y crimen, sabiendo aún que todo el pueblo supo la verdad. A continuación hablaremos de temas centrales, como es el proceso migratorio que se dio contra los obreros para que pertenezcan a la explotación minera. Fue así como diversas formas se usaron para captar la mano de obra por parte de la población indígena. Esto se dio inicio con el desalojo de sus tierras, obligándolos a tener necesidades sociales. Fueron aquellos que sin un interés monetario decidieron ser parte de los trabajadores de la mina. Ellos desconocían todo aquello lo relacionado a la propiedad privada, ni tampoco pretendían nada a cambio del trabajo que ellos realizaban. Debido al constante crecimiento de la mina, así como el aumento del nivel de producción del tungsteno, eso tuvo como consecuencia que se dé un aumento en demanda de peones para la mina, por lo que tuvo que recurrirse a nuevos métodos de captación de obreros. Es ahí donde se ilustra la inhumanidad indescriptible, donde tuvo la participación la policía de la comunidad, a través del reclutamiento y captura de 2 indígenas, quienes fueron Isidro Yepes y Braulio Conchudos. Esto generó protestas, ocasionando así la muerte de uno de ellos. Esto refleja lo cruel que fueron los gobernantes y la insensibilidad de los vecinos de Colca, a lo que se dio una breve sublevación de los indios, el cual fue sofocada cruelmente. Esto fue aprovechado para que los apresados puedan ser utilizados como peones en la mina. Se utiliza una última manera para reclutar, la cual fue la seducción irresistible por parte de la mina hacia los obreros, que se encontraban en diversas partes del pueblo. El tungsteno es una obra simbolizada en la justicia y en la miseria de las personas que vivían en la pobreza hace tiempos muy antiguos. Es allí donde nacen las protestas y diversas medidas que se han creado para acabar estas luchas con estos actos. Son los pobladores, al
interior del país. Son diversas las empresas mineras que solo tienen un fin, buscando la mejora de beneficios económicos con la extracción de minerales y metales, sin importarles la importancia de las consecuencias que conllevan, como es la contaminación de los ríos que producen en los pueblos pobres, que solo buscan sobrevivir del cultivo de sus tierras, sin importar que los niños mueren con los pulmones llenos de metales. Es muy poca la justicia, lamentablemente, pero hay personas que tienen el poder de pagar estos actos y logran salir de su libertad, mientras que los pobres son dirigidos automáticamente a las cárceles. Es allí donde podemos afirmar que el tungsteno es una obra de la realidad en muchos puntos del país. Y podemos decir que son historias de